Mateo capítulo 9, Padre Celestial, venimos ante ti abriendo tu palabra, deseando que tú nos enseñes a través de ella lo que tienes para nosotros hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con nuestro estudio versículo a versículo en el Evangelio según San Mateo y estamos en el capítulo 9. Y si ustedes recuerdan, en la sección que estudiamos la semana pasada, vimos acerca de Jairo, un principal de la sinagoga local que era Cafarnaúm, que era en donde se encontraba el Señor con sus discípulos, que va con Jesús a pedirle que vaya a su casa, la casa de Jairo, a sanar a su única hija. Tiene 12 años, que en Marcos nos dice que está agonizando, pero que en el Evangelio según San Mateo nos dice que ya ha muerto. Cualquiera que haya sido el caso, ¿verdad? Que haya estado agonizando, que haya muerto, para cuando el Señor Jesucristo llegó a la casa de Jairo, la niña ya había fallecido. Y de hecho, para cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, la niña ya había muerto y vimos que el Señor la resucitó. El Señor la volvió a la vida después de estar ahí muerta por algún tiempo. Ya la estaban llorando, ya la estaban, como quien dice en nuestra cultura, velando. Llega el Señor Jesucristo y les dice que la niña no está muerta, sino que está dormida. Se empiezan a burlar de él porque ellos estaban seguros de que estaba muerta. Y de hecho estaba muerta. Sí, estaba muerta, pero el Señor la resucita de entre los muertos. Y eso nos debe recordar que si Jesús pudo resucitar muertos físicamente, Él puede resucitar muertos espiritualmente también. Amén. ¿Sí? Nadie está muerto hasta que Jesús dice que está muerto, les dije el domingo pasado. ¿Sí? Nadie está muerto hasta que el Señor Jesucristo dice que está muerto. Y Él puede resucitar muertos espirituales. Y nadie está más allá del alcance de Jesús para ser resucitados. Esta niña ya había sido declarada muerta. Esta niña ya había entregado el espíritu, por así decirlo. Estaba ahí en la cama o en el sillón, en donde sea que la tuvieran, y ya no había vida en ella. Y el Señor, aun cuando ya estaba muerta, Él hizo que la vida volviera a ella. Y saben que esta es una imagen de lo que el Señor ha hecho con nosotros también, porque nosotros en un momento estábamos muertos, estábamos completamente muertos. De hecho, el pecador no arrepentido está muerto espiritualmente. Sí, el pecador que no se ha acercado a Jesús está muerto, no tiene vida, existe, pero no tiene vida. ¿Sí? Hasta que no se entrega a Jesucristo, hasta que no cree en Jesucristo y pone su fe y su esperanza en Jesucristo, sigue muerto. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que eso es precisamente lo que fuimos antes de Cristo. En Efesios capítulo 2 y el versículo 1, Efesios capítulo 2 y el versículo 1 dice: a ustedes Él les dio vida, ¿cuándo? Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Quizás cuando andábamos pecando, quizás cuando andábamos cometiendo delitos en contra del Señor, nosotros nos sentíamos vivos y quizás pensemos en esos tiempos y pensemos que nunca nos habíamos sentido más vivos que en aquellos tiempos. Pero la verdad de las cosas es que estábamos completamente muertos. Que no nos hayáramos dado cuenta, que no supiéramos que estábamos muertos, es otra cosa. Y la mayoría del mundo no se da cuenta que está muerto. Porque la persona que no tiene a Cristo está muerta. Porque no ha creído en Cristo. Ya ha sido condenada, como nos dice el Señor en Juan 3. No hay necesidad de que haga nada más malo para ser condenado, ya está condenado. No hay necesidad de que haga nada bueno, porque no puede ser salvo por sus obras. Entonces Pablo nos dice ahí de nuevo en Efesios 2:1: y a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego, si nos ubicamos a Efesios 2, pero ahora los versículos 4 y 5, noten lo que dice ahí. Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, cuya, ¿qué? Misericordia, acuérdense de esa palabra, es abundante por el gran amor con que nos amó. ¿Qué hizo en el versículo 5? Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Dirían: pero Dios, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, juntamente con Cristo, al resucitar Cristo, los que ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en Él, resucitamos juntamente con Él y ahora estamos vivos. Ahora sabemos lo que es vivir, porque ahora vivimos en Cristo, para Cristo, por Cristo. ¿Sí? Y todo lo que hacemos en, para y por Él lleva fruto, y todo lo que hacemos en, para y por Él trae bendición, y todo lo que hacemos en, para y por Él es para la eternidad, no nada más aquí en la tierra. Todas las obras que hagamos aquí en la tierra para la tierra, cuando nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, ahí no va a pasar nada con ellas, ya acabaron.
Pero las cosas que hacemos por Él siguen dando frutos aún en el cielo y siguen dando fruto aquí en la tierra aún después de que nosotros nos vamos. Porque dejamos un testimonio de servicio al Señor, amén. Ahora, mientras Jesús iba a la casa de Jairo, una mujer que había estado sufriendo de hemorragias, nos dice por 12 años. Y nos dice en Marcos que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Había intentado por todos los medios de ser sana de estas hemorragias. Había tratado por todos los medios de curar este mal. Pero por más que lo intentó, le pudo meter dinero, pudo ir con diferentes médicos, etcétera, pero nada le dio resultado. Pero luego nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Porque en su mente ella pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Y Jesús se volvió a mirarla y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe, ¿escucharon eso? Tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. La mujer quedó sana. Y esto nos habla de cómo lo único que necesitamos para acercarnos al Señor y recibir lo que necesitamos, que a propósito incluye el perdón por nuestros pecados, la sanidad de nuestras enfermedades físicas y más importante, la enfermedad de nuestras enfermedades, la enfermedad espiritual de la cual todos sufrimos. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos al Señor Jesucristo con fe, teniendo fe en que Él nos puede sanar, en que Él nos puede limpiar, en que Él nos puede lavar. Sí, y estoy hablándoles a incrédulos que quizás todavía no se acercan al Señor, y estoy hablando con cristianos que quizás le han fallado al Señor, que quizás han después de ser cristianos vuelto a caer. ¿Saben qué? No importa. No estoy diciendo que no importa en el sentido no importa. Estoy diciendo que no importa. De todas maneras podemos acercarnos confiadamente a Él para ser perdonados, para ser limpiados y ser estos vasos de honra que el Señor quiere que seamos, en donde Él quiere depositar el tesoro del Evangelio. En el libro de Hebreos, en Hebreos 11:6, lo hemos visto algunas veces ya en este estudio, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que Él existe y crea que sabe recompensar a quienes lo buscan. Crea que Él existe y crea que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. Tenemos que ir con fe, tenemos que ir confiados en que Dios es quien dice ser y que su promesa de recompensar a quienes lo buscan es cierta. Y que cuando nos demos a la tarea de buscarlo, vamos a ser recompensados con Él, con bendiciones que ni siquiera nos podemos imaginar. No bendiciones materiales, no bendiciones físicas si es que estamos enfermos, pero con la bendición más grande que podemos tener, el perdón de los pecados y la paz en nuestro corazón, a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Hoy llegamos al versículo 27, en donde el Señor hace, y siguientes, en donde el Señor hace otros par de milagros de sanidad. Noten en el versículo 27 de Mateo 9, dice, cuando Jesús salió de ahí, 2 ciegos le siguieron y a gritos le decían, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Cuando salió de ahí, el lugar de donde salió el Señor fue la casa de Jairo. Ahí fue donde lo dejamos la última vez. Y una de las cosas que a veces no hacemos es imaginarnos lo que está pasando alrededor de Jesús cuando leemos las historias que la Biblia nos dice. Pero yo quiero que nos imaginemos ahorita el ambiente que había en esa casa en esos momentos, cuando el Señor resucitó de los muertos a esta niña de 12 años que ya estaba muerta, y cuando el Señor me imagino que les ha de haber dado la mano a los papás, me imagino que ha de haber abrazado a la niña, me imagino que se ha de haber despedido de todos, y me imagino que salió de la casa y de Jairo, y me imagino que un montón de gente abrió paso para que él saliera, pero en cuanto él salió a donde pudiera caminar, un montón de gente también le empezó a seguir. Nos podemos imaginar el ambiente también en la casa de Jairo al ver que su niña que estaba muerta ahora está viva. Y la reacción de quienes estaban ahí, de quienes sin duda habían rodeado esa casa al ver que Jesús estaba ahí, que estaba ahí para sanar a la hija de Jairo, pero que no solamente la había sanado, sino que la había resucitado de los muertos. Imagínense la escena. El para acá y para allá de la gente,
¿Y te fijaste cómo le dijo? ¿Te fijaste lo que dijo? ¿Y te fijaste que ya estaba muerta? Ya la habían declarado muerta hace algún tiempo, pero resultó que estaba viva, no estaba muerta. Nos podemos imaginar las conversaciones entre la gente que estaba ahí y que ahora seguía a Jesús hablando de lo que acababan de presenciar. Y ahora entre toda esa gente que sin duda estaba alrededor de Jesús, había un par de ciegos. Había un par de ciegos. Obviamente no habían podido ver lo que Jesús había hecho, pero ¿qué sí habían podido hacer? Oír los testimonios de los que habían estado ahí, oír lo que estaban platicando, lo que estaban diciendo, oír acerca del gran milagro que Jesús había hecho. Y quizás juntaron el testimonio de este milagro con testimonios de otros milagros que les habían dicho que Jesús había hecho. Y al oír acerca de lo que Jesús había hecho, esto despertó en ellos la fe para clamar a Él pidiendo. Noten que no pidieron ser sanados, pidieron misericordia. Importante esto, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Pero es importante esto, que tuvieron la fe para clamar a Él pidiendo misericordia. Y mis hermanos y hermanas que están aquí, los que están en línea, esta es la razón por la que debemos siempre buscar la forma de contar a la gente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Contar a la gente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No tratar de comprobarles por qué lo que nosotros creemos y nuestra interpretación de la Biblia es la correcta. No tratar de hacerlos o convencerlos de que deben portarse como nosotros o que deben de creer todo lo que nosotros creemos como nosotros los creemos o que deben de bautizarse como nosotros nos bautizamos o etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les debemos contar es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Los milagros que hemos experimentado en nuestra vida, porque algunos de nosotros hemos experimentado milagros. Algunos de nosotros hemos experimentado milagros. Y el mayor de todos los milagros que hemos experimentado en nuestras vidas, ¿saben cuál es? La salvación de nuestras almas. La salvación. Porque algunos estuvimos muy renuentes a volvernos al Señor y pedir perdón por nuestros pecados, ¿no es cierto? Aunque algunos nacimos en el cristianismo, nacimos en una cuna cristiana, estuvimos renuentes a volvernos a Dios, a buscar el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, aquí estamos ahora salvos por la gracia del Señor, salvos porque Él derramó su sangre y nosotros reconocimos que su sangre fue derramada para perdonarnos nuestros pecados. Y ese es el mayor milagro que Dios pueda hacer por una humanidad tan dura y tan perdida, ¿no es cierto? Que haya gente que ponga su fe en Jesús, en alguien a quien nunca ha visto, en alguien en el que solamente ha leído en la palabra de Dios, en alguien que tiene que creer que es, si no, no puede tener esa salvación que tanto se desea tener. Ese es un milagro, que por medio de la predicación cada vez venga más gente a los pies de Cristo y se rindan ante Él y lo declaren su Señor y Salvador y crean que Él es quien dijo ser y que hizo lo que dijo que había venido a hacer. Ahora pensemos en estos hombres ciegos. Sí, pensemos en estos hombres ciegos. Sin duda no fue fácil para estos ciegos seguir a Jesús, pero lo hicieron. Podemos imaginarnos que quizás traían un bastón con el cual todos hemos visto a gente privada de la vista que trae esos bastones blancos que va tocando de un lado para otro para ver si hay algo enfrente de ellos con lo que pudieran golpearse, donde pudieran caerse. Podemos entonces pensar que traían un bastón. Sí, quizás pudiéramos pensar que tuvieron que pedirle a alguien que los guiara de la mano. Sí, pero aún con un guía. Si aún con un guía, ¿alguna vez han tratado de, bueno, yo creo que sí, tratado de quebrar una piñata y les ponen la venda sobre los ojos y luego les dan un par de vueltas y luego los guían hasta donde está la piñata y los sueltan y le dicen, pégale. Los guiaron hasta la mera piñata, ¿verdad? Ahora hay algunos ahí medio sangrones que le dan a uno demasiadas vueltas y luego lo ponen en dirección opuesta para ver si le pega uno en la cabeza a alguien que está cerca, ¿verdad? Pero hay quienes se apiadan de uno y sí lo guían hasta la piñata y lo hacen que le pegue con la piñata y le dicen, ahí está.
¿Cuántos le pegaron a la primera? Nadie. Es difícil. Aunque seamos guiados, es difícil. Yo no sé si alguna vez se han ido con el ojero, con el doctor de los ojos, y les han dilatado las pupilas, ¿sí? Y le ponen ese líquido amarillito que dilata las pupilas, y luego han salido al sol para tratar y nomás nada. Sí, llevan a alguien quizás con ustedes, y yo la primera vez que lo hicieron no llevé a nadie. Y ay Dios, ay Señor, me tuve que esperar como 1 hora ahí para poder manejar, porque en cuanto salía al sol, aunque me pusiera los lentes oscuros de todas maneras, como que no podía ver bien, iba así viendo de ladito, así como para no chocar. Pero es difícil, aún siendo guiados por alguien, es difícil. Entonces imagínense a estos 2 ciegos, no iba a ser fácil seguir a Jesús, no iba a ser fácil buscarlo, de identificarlo, no lo podían ver, tuvieron que sin duda pedirles a otros, ¿sí? Preguntarles a otros hacia dónde iba Jesús. Quizás hasta necesitaron que alguien los tomara de la mano y los llevara donde Jesús estaba. Y como vamos a ver al final de esta historia, hubo quienes los llevaron hasta Él. Hubo quienes los guiaron hasta donde estaba Jesús. Me imagino a esas personas tomándolos de la mano y abriendo paso por entre la multitud y llevarlos hasta donde Él estaba y diciéndoles, aquí está, es el que tienen aquí enfrente. Sí. Y esto me hizo pensar mientras estaba estudiando, esto me hizo pensar si nosotros estamos dispuestos a ser esos guías para toda la gente ciega que vive a nuestro alrededor. Porque la palabra de Dios nos dice que el hombre, la humanidad está ciega a las verdades de Dios, está ciega a lo que Cristo está queriendo hacer. La humanidad necesita que alguien los guíe, a veces de la mano, a los pies de Cristo. Y me empecé a preguntar yo si quizás nosotros estamos dispuestos a guiar a esta gente hasta llevarla de la mano, ¿sí? Para que conozcan a Cristo. Y me puse a orar cuando me puse a pensar en esto y dije, Señor, hazme a mí esa persona. Hazme a mí esa persona, que vea a una persona ciega, sí, que veo que tiene necesidad de ti, y ayúdame a mí a ser esa persona que la toma de la mano si es necesario y la lleva hasta tus pies, para que te conozca como yo te conozco, para que sepa que en ti puede encontrar el perdón de sus pecados, para que sepa que tú, así como le abriste los ojos a estos ciegos, como vamos a ver más adelante, puedes abrir sus ojos también. Creo que debemos de pedir ser una iglesia que tiene ese corazón, de saber que estamos aquí para guiar a otros ciegos, como nosotros lo éramos en alguna ocasión, a los pies de Cristo, a como de lugar. Sí, a como de lugar. Sí, ahora algo digno de notar aquí es que estos ciegos llaman a Jesús, ¿cómo lo llaman? Hijo de David. Y este era uno de los títulos dados al Mesías, ungido de Dios, que había sido prometido al pueblo judío. Hijo de David, porque se suponía que iba a ser de la descendencia de David. De hecho, en Mateo capítulo 1 y el versículo 1, en donde tenemos la genealogía de Jesucristo, nos dice muy claramente, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo era hijo de David de acuerdo a la carne. De acuerdo al Espíritu era el Hijo de Dios, pero era hijo de David de acuerdo a la carne, venía de la descendencia de David. En Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 40, se nos dice lo siguiente. Algunos de la multitud al oír estas palabras decían, en verdad este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? Versículo 42 de Juan 7 dice, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Sí. Estaba tan claro en las Escrituras, ¿se dan cuenta?
Las escrituras que los judíos estudiaban estaban tan claras en cuanto de quién iba a ser hijo, de quién iba a ser descendiente de David, de en qué ciudad iba a nacer, en Belén. Al Señor, ¿cómo se le está llamando? Hijo de David. ¿En qué ciudad nació? En Belén. Ok, 2 más 2, ¿qué deben de dar? Pero para la gente religiosa nunca dio 4, que ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Las obras que Jesús está haciendo, el poder que está mostrando, ¿sí? Todo el pueblo está reconociendo que este hombre debe ser el Mesías, el ungido de Dios. Y los ciegos, al reconocer esto, noten, piden que tenga misericordia de ellos. Piden que tenga misericordia de ellos. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiera sido uno de esos ciegos, yo hubiera dicho: Señor, soy ciego, ya sea de nacimiento, por algún accidente o lo que sea, y quiero ver, así es que dame la vista, pero no hacen eso, apelan a su misericordia. Les digo algo y no se enojan conmigo, les hago una sugerencia y no se enojan conmigo. Creo que cuando vamos a orar al Señor, en lugar de ir con nuestra lista de mercado, como tenemos la tendencia a ir, debemos de ir primero y pedir perdón por nuestros pecados y luego apelar a su misericordia por nosotros. Apelar a su misericordia. Decir: Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí? No sé si te he fallado de alguna manera que no debía haberlo hecho. Sé que de algunas cosas estoy convencido de que te he fallado. Pero antes de pedir toda la lista de cosas que queremos que Él haga por nosotros, lo primero que creo yo que debemos de pedir es que muestre su misericordia. Sí, porque misericordia quiere decir que la persona que está teniendo misericordia de alguien se está identificando. Sí, se está identificando con la situación en la que esa persona se encuentra. Y cuando le pedimos misericordia a nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos haciendo es diciéndole: acuérdate cuando tú fuiste hombre. Acuérdate cuando tú estuviste caminando aquí en la tierra. Acuérdate de tus sufrimientos. Acuérdate de las persecuciones de las que fuiste objeto. Acuérdate del hambre que sentiste. Acuérdate de cuando tú fuiste como uno de nosotros. Y lidia conmigo de acuerdo a lo que tú pasaste, a lo que tú sufriste, a la experiencia que tú tuviste. Le estamos pidiendo que sea empático con nosotros. ¿Sí? Como diciéndole medio erróneamente: Señor, ponte en mi lugar. Sin acordarnos que Él ya se puso en nuestro lugar. Sin acordarnos que Él entiende, porque Él sufrió así como nosotros sufrimos. Ellos no apelan a que los sane, no pide que los sane, piden que tenga misericordia de ellos. Sí, esta es una de las cosas que caracteriza a nuestro Dios. Y porque sabemos que Jesús es Dios, esta es una de las cosas que caracteriza a Jesús también. Su misericordia, porque por eso se hizo hombre, precisamente para eso se hizo hombre, para sentir lo que el hombre siente. Fue tentado en todo, según nosotros, igual que nosotros, pero sin pecado, nos dicen las Escrituras. Entonces creo yo que en nuestros tiempos de oración, o cuando vamos al Señor en oración, antes de darle nuestra lista de las cosas que queremos, necesitamos o pedimos que haga, debemos de pedir su misericordia, porque esa es una de las características de nuestro Dios. En el Salmo 103, el versículo 17, Salmo 103 y el versículo 17 nos dice lo siguiente: pero el Señor es eternamente, ¿qué? Misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes. Sí, el Señor, por amor, lo vimos en el estudio de David hace un par de semanas, que por amor a David y porque David fue fiel, los hijos de David, aunque no lo merecían, recibieron misericordia de parte de Dios. Y así también nosotros apelamos a su misericordia, y nosotros que hemos creído en Él recibimos esa misericordia, pero porque el Señor es misericordioso con nosotros, esa misericordia se extiende hasta nuestros hijos y nuestros descendientes. Esto no quiere decir que ellos van a ser salvos por nuestra fe, ellos tienen que tener su propia fe, pero el Señor va a tener misericordia de ellos.
En el Salmo 106 y el versículo 1, el salmista dice: aleluya, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Y en Lamentaciones se nos dice que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Quiere decir que nunca se acaban. ¿Y quién está? ¿Quién necesita de la misericordia de Dios aquí esta tarde? ¿Quién necesita la misericordia de Dios? Todos necesitamos la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vamos al Señor en oración de nuevo, primero le presentamos la lista y la misericordia ni nos acordamos de ella. Si comenzáramos con la misericordia como estos ciegos. En Tito capítulo 3 y el versículo 5, Tito 3, 5 se nos dice ahí: nos salvó, hablando de Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos sanó por su misericordia. Tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí? Se identificó con nuestras debilidades. Vio lo que éramos sin Él y también vio, porque es Dios, lo que necesitábamos ser y lo que podíamos ser con Él, y tuvo misericordia de nosotros y nos ofreció su gracia y su perdón por medio de Jesucristo. Ahora noten lo que pasa en el versículo 28 de Mateo 9. Cuando Jesús llegó a la casa, y ahora me imagino yo que aquí es la casa de Pedro, había salido de la casa de Jairo, estaban en Cafarnaúm, llegó a la casa de Pedro, que era donde se estaba hospedando. Los ciegos se acercaron a él y les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Sí, se acercaron a él, y cuando se acercaron a él, el Señor les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Quiero que noten algo. Quiero que noten que para el Señor era importante que estos ciegos expresaran con su boca, ¿sí?, la fe que habían mostrado por sus obras, ¿sí?, en que Él podía sanarlos. Para el Señor fue importante que ellos expresaran con su boca la fe que ellos habían mostrado con sus acciones, ¿sí?, de que Él podía sanarlos. Sí. Quería que con su boca quería oírlo. ¿Ustedes creen que Él no sabía que tenían fe? Simplemente quería que ellos se escucharan a sí mismos que sí tenían fe. Algunos de ustedes, yo tengo la costumbre, me gusta a veces, aunque esté solo, orar en voz alta. ¿A alguien de ustedes no les gusta, no hacen eso? Oran nada más en su mente, en su corazón. A mí me encanta orar en voz alta, aunque esté solo. No sé, me siento como que estoy llevando una conversación con Dios. Yo sé que Él puede leer mi mente. Yo sé que Él tiene la habilidad para saber lo que necesito y lo que quiero antes de que yo abra la boca. Las Escrituras me lo dicen muy claro. Pero siento que si platico con Él en voz alta, sí, mi corazón se siente más lleno, más en paz, porque siento que estoy teniendo una conversación con Él. Sí, y a menudo el Señor llama a sus hijos a expresar su fe, no solamente en sus acciones, sino también con su boca. Sí, también con su boca. En Juan capítulo 11, los versículos 23 al 27, nos está hablando aquí de Lázaro y sus hermanas María y Marta. Hablando con Marta en Juan 11, 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? De nuevo, el Señor no sabía que ella lo creía. Eran amigos, tenían una amistad estrecha, por lo que leemos en el Evangelio de Juan. Había una amistad estrecha entre Lázaro, Marta, María y él. Yo creo que él sí sabía, pero le pregunta: ¿crees esto? Y en el versículo 27 le dijo: sí, Señor.
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lo expresó con su boca. No le dijo, ay Señor, pues tú sabes. Tú puedes leer mi mente que no. Tú conoces mi corazón. ¿Cuánto tiempo tienes de conocerme y todavía no sabes que lo creo? No, el Señor le preguntó, ¿lo crees? Y ella dijo, sí Señor, lo creo. Mis hermanos, es importante, es importante. Dios, hay cosas que las Escrituras nos hablan de Dios que son así cosas muy sutiles, pero que están escritas para que nosotros busquemos tener una relación más íntima con Él. ¿Sí? ¿Alguna vez han ido en su carro, vidrio cerrado, y una canción que les gusta mucho, y van cantándola a todo lo que da? ¿Verdad que sí? Y ni siquiera se dan cuenta de la gente que va a sus lados, ¿verdad? Ni siquiera se dan cuenta de lo que, no les importa lo que vayan a pensar, no les importa nada. Se sueltan el pulmón y van cantando como que nadie los oye. Y algunos qué bueno que nadie nos oye, pero ¿saben qué? Así es como debemos de ser con las cosas de Dios. Porque con las cosas de Dios somos tan tentativos, así ay no, me van a oír y no sé cantar. Ay no, canto muy desentonado. Ay no, siempre me han dicho que mejor la chifle, ¿verdad? Y ha habido hasta quienes me dicen que mejor la piense, ¿verdad? Pero es para Dios. Él nos creó. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted no canta entonado? ¿Usted cree que a Dios lo va a agarrar por sorpresa? Usted cántele a Dios. Háblele a Dios. ¿Sí? Háblele a Dios, cántele a Dios, abra su boca, alabe y adore a Dios con su boca, con la voz que Dios le dio. Porque para Él es como ángeles cantando en sus oídos. Porque Él habita las alabanzas de su pueblo. ¿Verdad? Entonces tenemos que expresar esa fe con nuestra boca a veces. De nuevo, no porque es para el bien de Dios, es para nuestro propio bien. ¿Sí? En Romanos capítulo 10, los versículos 8 al 10, Romanos 10, versículos 8 al 10 dice, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas ¿con qué? Con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. Si confiesas con tu boca. Y saben una cosa, piensen en esto, cada vez que compartimos al Señor con alguien, estamos confesando que creemos, con nuestra boca estamos confesando que Jesús es nuestro Señor. Y en nuestro corazón hemos creído que Dios le resucitó de los muertos. No nos hace más salvos, no nos hace más santos, no nos hace mejor que los demás. Lo único que nos hace es personas que entendemos que a menudo Dios requiere ciertas cosas de nosotros para bendición de nosotros mismos. Cuando declaramos, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, haya respondido la persona a la que se lo estamos diciendo o no, positivamente o no, ¿sí? No nos sentimos bendecidos de que tuvimos el valor para confesarlo como Señor y Salvador. No nos sentimos bendecidos porque sentimos que fuimos obedientes a lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces, si queremos sentirnos más bendecidos, ¿qué debemos hacer? Confesarlo con nuestra boca más seguido, ¿verdad? ¿Y cuándo es cuando mayor oportunidad tenemos de confesar a Jesús como nuestro Señor con nuestra boca? Cuando estamos compartiéndolo con los demás. Cuando estamos compartiéndolo con los demás. Al ellos decirle al Señor Jesús que sí lo creían, en el versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Que se haga con ustedes
conforme a su fe. Jesús sanó a los ciegos en respuesta a su fe. Y esto quiero que lo escuchen muy bien, aunque la fe no garantiza la sanidad de todos, escuchen esto, es muy importante. Aunque la fe no garantiza la sanidad de todos, sin embargo hay muchos que no son sanados por su falta de fe. ¿Entendieron eso? La fe no garantiza la sanidad de todos, pero hay muchos que no son sanados por su falta de fe. Tenemos que mostrar fe y dejarle a Dios la decisión final para que Él en su soberanía decida quién. Porque Él mismo dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Él lo decide, pero todos tenemos que ir con fe y todos tenemos que ir pidiendo un milagro. Amén. Amén, porque tenemos que tener esa fe. El Señor sigue ofreciendo esto a la humanidad hoy. Que se haga conforme a tu fe. Y hay mucho que obtener por medio de la fe y mucho que nunca se recibe porque no se pide con fe. Sí, hay mucho que obtener por medio de la fe y mucho que nunca se recibe porque no se pide con fe. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 6. Que cuando vamos al Señor a pedirle algo, aquí está hablando de sabiduría en los versículos anteriores, pero cuando vamos a pedirle cualquier cosa, en mi opinión, cuando vamos a pedir, tenemos que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. El viento lo agita y lo lleva de un lado a otro. ¿Sí? Entonces tenemos que ir al Señor a pedir, pero tenemos que pedir con fe. Y darle gracias de antemano por lo que estamos pidiendo. Darle gracias de antemano por lo que estamos pidiendo, anticipando que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y Juan nos dice en 1 de Juan que todo lo que pedimos conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Se nos da. Se nos da. ¿Verdad? Cuando Jesús va a ver a Lázaro, ya está muerto. Lo han sepultado, ya habló con María, ya habló con Marta, las dos le reclamaron que si hubieras estado aquí no hubiera muerto, etcétera, etcétera. Cuando va Jesús a la tumba y cuando les dice que quiten la piedra y Marta dice, Señor, pero ya huele mal, ya tiene algunos días muerto. En Juan capítulo 11 y el versículo 40, noten lo que dice. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? De nuevo, la cosa puede ya no, para nosotros quizás ya no tenga esperanza, para nosotros quizás ya no, ya estuvo, ya no hay forma en que algo pueda suceder. ¿Saben qué? Yo les digo lo mismo que Jesús le dijo a Marta. ¿No nos ha dicho el Señor que si creemos veremos la gloria de Dios? Entonces no importa qué tan difícil se vea la cosa, no importa qué tan color de hormiga, como dice mi mamá, no importa que parezca que no hay esperanza ya, si creemos, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, pero Jesús les encargó con mucha firmeza, asegúrense de que no, ¿qué? Me perdí, por eso les estoy preguntando a ustedes. Asegúrense de que nadie sepa esto. Asegúrense de que nadie sepa esto. Todavía no era tiempo de que Jesús fuera revelado como el Mesías. Por eso les pidió que no dijeran nada. Pero ¿qué pasó? Versículo 31. Sin embargo, en cuanto ellos salieron, divulgaron la fama de Él por toda aquella región. Oh, mis hermanos, yo creo que lo que Dios tiene que decirnos es, no le digan a nadie acerca de Jesucristo, ¿ok? Yo creo que Dios tiene que usar la psicología en revés. No le digan a nadie acerca de Jesucristo. Es más, hoy todo lo que aprendieron, todo lo que escucharon acerca de Jesús, cuando salgan de aquí,
por favor, no le vayan a decir a nadie. Quizás tenga el mismo efecto que tuvo con estos ex ciegos, que el Señor mismo les dijo, no le digan a nadie. ¿Y qué fue lo que hicieron? Divulgaron la fama de Él por toda aquella región. Y a nosotros que se nos dice, hablen, ¿qué hacemos? Yo prefiero ser desobediente como estos ciegos fueron desobedientes, a ser desobediente como estoy siendo desobediente hoy. Sí. Pero el Señor ya se reveló como el Mesías, ahora tenemos que hablar de Él, ahora tenemos que seguir con el mandato de la gran comisión. Sí. Luego noten en el versículo 32, en el momento que salían le trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto el demonio fue expulsado, obviamente Jesús lo expulsó. El mudo comenzó a hablar y la gente se asombraba y decía, nunca se ha visto nada igual en Israel. Versículo 34, pero los fariseos decían, este expulsa a los demonios, ¿por qué? Por el poder del príncipe de los demonios. Y básicamente lo que los fariseos estaban diciendo era que la razón por la que Jesús podía echar fuera demonios era porque su poder venía del príncipe de los demonios. Noten eso. Vamos a hablar más sobre esto cuando lleguemos al capítulo 12 de Mateo, en donde los fariseos vuelven a decir lo mismo. Pero ahorita quiero que leamos lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 24 al 26, ahí en su Biblia. Noten, Mateo 12, 24 y 26. Los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Versículo 25, pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo, y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? ¿Sí? Les está alegando, ok, si yo expulso a demonios por el príncipe de los demonios, quiere decir que el príncipe de los demonios está en guerra consigo mismo. Y si está en guerra consigo mismo, su reino no puede mantenerse. Es una ridiculez, es una tontería, ¿sí? Que digan que lo estoy haciendo porque lo hago con el poder del príncipe de los demonios. Y como les digo, cuando lleguemos al capítulo 12 lo vamos a ver poco más detenidamente. Pero algo que se me hace curioso aquí es que para el pueblo Jesús era el hijo de David, el Mesías, pero para los fariseos era alguien que estaba siendo usado por Satanás para engañar a la gente. Qué contraste tan grande, ¿no creen? El pueblo que se suponía que no tenía instrucción, lo miraba y decía, ha de ser el profeta, tiene que ser el hijo de David, este es el Mesías, ¿sí? Pero los que se suponía que sabían, lo miraban hacer el milagro de expulsar demonios y decían, lo hace por el espíritu de Belcebú. Lo hace porque tiene el poder del príncipe de los demonios. Si había un grupo de personas que debió haber conocido y reconocido a Jesús como el Mesías, eran los fariseos, ¿no creen? Era gente separada. Fariseo quiere decir separado. Se habían separado para estudiar las Escrituras, se habían separado para servir a Dios. Era gente dentro de lo que cabe, buena gente. Sí, era gente que tenía conocimiento de Dios, pero no aceptaban que Jesús era el Mesías. Odiaban a Jesús, no lo reconocían como su Mesías. Porque para ellos, escuchen, esta es la razón por que los fariseos odiaban a Jesús, ¿ok? Muy importante. Porque para ellos, si Jesús hubiera sido el Mesías, hubiera llegado primeramente con ellos y no con el pueblo. Porque si a alguien era merecedor de que el Mesías le fuera revelado, eran ellos. Porque se habían separado, porque habían guardado la ley, porque habían tratado de mantenerse puros al separarse del pueblo pecador que tenían alrededor, porque pensaban que al hacer eso el Mesías iba a venir e iba a venir directamente a ellos e se iba a presentar con ellos e iba a consultar con ellos para preguntarles a ellos cómo tendría que ministrar al pueblo. Y Jesús
no lo hizo como ellos esperaban, se fue directamente al pueblo y eso era lo que los hacía que le rechinaran los dientes cuando Jesús hacía un milagro, cuando Jesús liberaba a alguien de los demonios. Eso era lo que los enojaba, que ellos sentían que Él debió haber ido con ellos primero. Sí, pero como no lo hizo, no lo podían aceptar. Para ellos, si hubiera sido el Mesías, hubiera ido a buscarlos a ellos porque ellos eran los santos, porque ellos eran los buenos, porque ellos eran los que merecían que el Mesías se les revelara. Y como no lo hizo, ¿cómo y cuándo ellos querían? No lo podían hacer. Oh, mis hermanos, que no tengamos ese corazón. Que no tengamos ese corazón. Sí. Que no vaya a suceder como cuando el Señor manda a traer a los invitados a la cena de las bodas, ¿se acuerdan? Cuando todo está preparado, vayan y traigan a los invitados y luego algunos no pudieron ir porque estaban trabajando, otros porque se habían casado, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué dice el Señor? Pues saben que entonces vayan por los caminos y por todos lados, inviten a todo el que quiera venir. Que no vayamos a estar tan arropados en nuestra autojusticia que creamos que nosotros somos los únicos que estamos dentro y todos los demás están afuera. Por favor, no nos hagamos como los fariseos religiosos. No nos hagamos como los fariseos religiosos. Seamos como el pueblo al cual vino Jesús y delante del cual se reveló y el cual los recibió con los brazos abiertos porque reconocieron su necesidad de Él. Reconozcamos nosotros nuestra necesidad de Jesús antes de subirnos a nuestro pedestal y pensar de alguna manera que nosotros somos mejor que los demás. Ahora, no los estoy diciendo para, ahora el pastor, qué bárbaro, ahora sí me dio un buen golpe en mi amor propio, ahora sí me bajó mi autoestima hasta el... No, al contrario, Jesús murió por nosotros, así de valiosos somos nosotros para Dios, que entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de su sacrificio. Y por eso mismo nosotros no debemos despreciar a nadie. Por eso mismo nosotros siempre debemos de buscar hablar a todo el mundo de Él. Los últimos 4 versículos de Mateo 9 dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Versículo 38 dice: por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. El Señor ve a toda la gente y les dijo a sus discípulos: ya está lista la cosecha, pero no hay muchos que quieran ir a cosecharla. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe trabajadores, segadores a esa cosecha. Y saben que a menudo lo que hacemos es que nos volvemos y decimos: Señor, por favor, manda segadores a tu cosecha. Cuando en realidad, mis hermanos, lo que deberíamos de decir, lo que deberíamos de hacer es, cuando escuchamos la voz de Dios como Isaías, en Isaías 6, cuando escuchamos la voz de Dios decir: ¿y quién irá por nosotros? Nosotros como Isaías deberíamos decir: heme aquí, envíame a mí. En lugar de pedir a Dios que mande segadores a la mies, deberíamos de decir: Señor, ten misericordia de mí y hazme a mí un segador de la mies. Hazme a mí un segador de la mies. Yo quiero ir por aquellos que vagan por este mundo sin ti. Yo quiero ser el guía de los ciegos. Yo quiero ser aquel que trabaja en tu mies día tras día tras día mientras esté aquí en la tierra. Señor, envíame a mí. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente.
Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón a lo que verdaderamente necesitamos, oh Dios. Te pedimos, Padre, que nos alumbres nuestros ojos, que nos ayudes a ver claramente que lo que más necesitamos, Señor, en nuestras vidas es tu misericordia. Que lo que debemos anhelar, Señor, es en verdad, Señor, que tú nos llenes con esa misericordia, no solamente para que nosotros disfrutemos de ella, sino para que podamos ofrecerla también a los demás. Señor, nos encomendamos a ti en esta tarde y te pedimos que nos des oídos para oír, que nos ayudes, Señor, a no pedir más que envíes obreros a tu mies, sino a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto a ir. Y que abramos, oh Dios, nuestro corazón a la verdad de tu palabra y podamos mostrar, Señor, no solamente con nuestros hechos, sino confesar con nuestra boca que tú eres el Señor. Las dos cosas van de la mano. A veces debemos hablar, a veces debemos callar, pero de alguna manera las dos cosas van de la mano. Así es que ayúdanos a creerlo, pero ayúdanos a confesarlo también. Señor, nos encomendamos a ti y te pedimos, Padre, que sigas ayudándonos a crecer en el conocimiento de ti a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo aquí presente y también que están viéndonos por Facebook Live, Señor. A los que nos verán por YouTube mañana, Señor. Que todos juntos podamos seguir creciendo y que todos juntos podamos seguir honrándote con nuestras vidas, Señor, honrándote con todo lo que somos y ayúdanos a vivir en ti, por ti, para ti. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos...